Bueno, empecemos con donde quedamos la semana antepasada. Gracias. La semana antepasada. Primero vámonos a Mateo 23. Busque Mateo 23 y vamos a estudiar unos cuantos versículos. Y quiero que piense en esta palabra. Vamos a ver si me entiende. Ustedes saben que esta es una G, ¿verdad? Ok. ¿Qué letra es la china? Está en hebreo. Legalismo. Arameo. Mateo 23, por favor, y vamos a definir la palabra legalismo, ¿ok? Aunque el legalismo no se encuentra en la Biblia, podemos ver todo el capítulo 23, y si usted se acuerda, yo de verdad que me tengo que apoyar en usted, porque no me acuerdo dónde me quedé la semana antepasada, ni qué puntos he traído, pero bueno. En lo que es el legalismo, habíamos hablado que el problema de estos 613 mandamientos y sobre todo algunas cargas que los fariseos tenían era prácticamente añadir más cosas a lo que Dios había estipulado. Les había mencionado que en el tiempo de Babilonia es cuando después que ellos regresan de Babilonia, obviamente ya venían nuevas generaciones, venían diferentes pensamientos, maneras de pensar. Acuérdese que usualmente nosotros muchas veces somos formados por la cultura donde nosotros vivimos. Ahora bien, si usted se acuerda Daniel y sus amigos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue una de las primeras cosas que el rey hizo con ellos? Ok, ¿qué más? Les cambió los nombres, la identidad, ¿verdad? La identidad de ellos. Y una de las cosas que ellos querían hacer es que ellos pudieran acoplarse a esa manera de vivir o a ese estilo de vida. En el caso de los judíos, cuando regresan de Babilonia, obviamente tenían que recordarles no solamente la cultura judía, sino también lo que Dios había establecido. El problema es que cuando no hay una guía correcta o no hay una guía por la cual nos debemos de fundamentar siempre, las cosas tienden a perder claridad. Y eso fue lo que sucedió precisamente por los judíos, que fue la línea que hicimos hace un par de semanas atrás, ¿verdad? Babilonia y después post, ¿verdad? Entonces, vemos aquí antes, ¿verdad? De Babilonia, vemos los 10 mandamientos, después viene una serie de reglas o mandamientos que Dios pone y es lo que consideramos la ley mosaica. Pero después viene el post y después vienen los 400 años de silencio y después viene Jesús. En todo ese tiempo muchas cosas se han perdido, muchos principios se han perdido y en base a de que no había algo muy claro que tenían que ser o el cual tenían que fundamentarse. Entonces vienen estos hombres y añaden más a lo que Dios ya había estipulado. Pero entonces volvamos a esto, lo que es el legalismo. ¿Qué es legalismo? ¿Alguna vez a alguien aquí le han llamado legalista? ¿No? ¿A alguien? ¿Nunca le han llamado a usted legalista? Me preocupa. Me preocupa que no le llamen legalista. Y también cuestión de percepción, ¿no? Ok. ¿Por qué decís percepción? ¿A qué te referís? No, porque, o sea, te digo porque en mi entorno familiar muchos me decían a mí legalista, ¿no? ¿Y por qué legalismo? Era por... Yo que bueno dejar que mis hijos me hicieran bullying así. No, pero era por no necesariamente eran los hijos, ¿eh? Claro. Esto los familiares ascendentes, ¿no? El hecho de no fallar a una reunión de iglesia, a una reunión de oración, no tengo que ir, voy a ir, quiero asistir. Entonces pareciera que no puedes diagramar tu corazón y ellos lo que ven, no, que tú eres un legalista. Por eso que tienes que asistir. Y mal aplicado. Ok. El legalismo lo tiene en el corazón. Muy bien. Ok. Por eso hablo de percepción. El legalismo no es como exagerar, como en leyes, normas o algo así. Por ahí vamos. Ajá. Como ser más. Exacto. Ok. Puede ser un sinónimo de fanático. Cuando le dicen a uno fanático. Esa es la mala percepción. Sí, a eso, exacto. Es una mala, llamémosle una mala definición, ¿verdad? Porque
es importante, o sea, es importante, aunque no sea bíblico, es importante conocer qué es realmente fanático o qué es realmente un legalista. Porque yo he escuchado gente, por ejemplo, hay una señora que hace poco hablando acerca del apóstol Pablo, dijo que el apóstol Pablo era un hombre extremadamente machista por el problema de las mujeres y pastoras. Entonces la mujer dice, es que él era machista, estaba viviendo. Entonces, para mí ese aspecto ya está entrando casi a un ambiente herético, ¿verdad? Pero el legalismo prácticamente es importante porque hay personas que lo utilizan mal, lo sacan fuera de contexto y no entienden en sí, porque podríamos decir que Juan fue legalista también por su manera de pensar. La razón por la que traigo eso es porque la mejor manera, la mejor definición de legalismo se encuentra en Mateo 23. Sí, una pregunta, cuando fue Pedro, si mal no recuerdo, que estaba diciendo, hey, tienen que circuncidarse, eso es ser legalista, ¿no? Yep. Okay. Yep. Realmente sí es eso. Para definirlo lo más simple es añadir extra o sacar de contexto lo que Dios ya había estipulado. Por ejemplo, lo que decía Edgar, a nosotros nos han dicho, creo que alguna vez lo hemos compartido con Edgar, de que, oh mira, tienes que ir a la iglesia siempre, eso es legalismo. Entonces lo hacen ver y hasta cierto punto tienen cierta verdad, porque se escucha como que si yo voy a la iglesia, entonces yo alcanzo el favor de Dios, ¿verdad? Eso sería añadir más a eso. Sin embargo, la mejor definición, prácticamente lo que vos decís, se encuentra en Mateo 23. Yo la verdad es de que yo leyendo este pasaje, lo leí en diferentes maneras, incluso lo leí en inglés. Y lo leí de una manera pasiva, lo leí de una manera un poco más fuerte y aún en voz alta, para ver cómo se escucha, porque aquí Jesús se está dirigiendo a los fariseos. Y hay un problema aquí, hermanos, hay un problema porque muchas veces nosotros podemos decir, ok, pero ¿dónde está el amor de Jesús? Jesús les está hablando muy fuerte. Las palabras que Jesús está utilizando aquí, incluso algunas palabras que se pueden prácticamente interpretar, gracias. Algunas, si se interpretan correctamente, son más fuertes de cómo nosotros las podemos entender. Y Jesús utiliza precisamente lo que ellos estaban haciendo y los usa en su contra. Y les dice, ustedes son legalistas, porque estaban añadiendo más, y no solamente añadir más, sino que eran cargas que ellos hasta cierto punto comprendían que nadie los podía cumplir. Entonces, a esto le llamamos legalismo. Es simplemente añadir más a lo que ya estaba establecido, quitarle, agregar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en nuestras iglesias hoy en día, y vuelvo con el mismo ejemplo que es lo más fácil, es simplemente las hermanas que utilizan pantalón. El hecho de que las hermanas utilicen pantalón no solamente es legalismo, sino que también es una falta de exégesis o un buen entendimiento de lo que es la palabra de Dios, porque se basa en el Antiguo Testamento y es algo totalmente diferente. Eso es legalismo. Y encima de eso, hay iglesias que antes de llegar tienen que chequear si tu pantalón está muy apretado o no. Es más, está fallando porque llegó en shorts. Eso es antibíblico. O sea, es agregar algo que no está establecido. No está establecido. Ahora yo quiero que hagamos rápidamente del 1 al 8. Ustedes la primera banca van a ver rápidamente del 1 al 8, ¿ok? Mira, dice aquí, léanlo rápido, nada que está a punto de regresar, ¿qué significa eso? No lo piensen mucho. Luego la banca 2, el grupo de mi hermana Gladys, y este grupo, el grupo de Giliana, con ellos van a leer del 9
del 9 al 12, ¿ok? 9 al 12. Y luego mi hermana María Elena, la banca de atrás, van a leer del 13 al 16 o al 18, de hermana María Elena hasta Andreina. Luego la banca del lado izquierdo van a ser del 19 hasta el 25. Y los problemáticos, los de allá atrás, los que siempre les gusta sentarse atrás por alguna razón, versículo 27 hasta el 36. Les voy a dar 5 minutos para leer y 2 minutos para procesar desde ahora ya. All right. Vamos rápidamente. Yo sé que es muy poco el tiempo para hacer justicia, para entender todo el pasaje. Ok. Jesús está hablando a los fariseos y a los escribas. Obviamente los fariseos eran parte también, estaban involucrados con el gobierno romano. Obviamente tenían ciertos influencias. Y obviamente los escribas conocían muy bien, ya que la tarea de ellos era constantemente estar escribiendo, ¿verdad? Y haciendo copias de lo que eran los escritos. Entonces, esta gente conocía muy bien, tenían buenas posiciones. Entonces, Jesús está dirigiendo a ellos, ¿ok? Primer pasaje o primera parte, yo sé que no está muy bien distribuido, pero del 1 al 8, ¿qué pasa en eso, banca 1? Elegimos como representante de la hermana Diana. Bueno, lo que va a decir me lo dijo ella. Y si no es bíblico, es problema de ella, ¿no? Exacto. Bueno, básicamente Jesús dice, le dice a los fariseos, Escuchen acá. Ustedes dicen y no hacen. Es como las cosas más relevantes que salen ahí. Piden hacer cosas que no pueden cumplir. Y lo otro es que hacen obras es para ser solamente vistos. Ok. So, allí encontramos entonces el primer característica de simplemente querer ser vistos, ¿verdad? Ok. So, lo primero que vemos son unos show-offs. ¿Cómo? Echones. Ah, son hechones. ¿Qué lo que es? Ok. Muy bien. So, Jesús les dice, ustedes, claro, todo el pasaje, si vamos palabra por palabra, es profundísimo lo que Jesús está utilizando, ¿verdad? Pero lo primero que vemos es de que ellos siempre querían ser vistos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa? Y Jesús no está hablando precisamente del infierno allí, sino de que ellos lo que querían es ser vistos por los hombres. Y los aplaudían. ¡Wow! Miren, tremendos santurrones. Y entonces ellos decían, muchas gracias, muchas gracias. Entonces Jesús dice, ellos ya tienen lo que ellos andan buscando. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Quiénes son? Ustedes, ¿verdad? El 2. ¿Ustedes tienen de qué? De 9 al 12. Al 12, ajá. 2 puntos, pastor. Okay. Lo primero sería humildad. Ok. Y como segundo, pues que la única autoridad proviene de Dios. Ok, muy bien. Ese pasaje, ¿verdad? Es el que utilizamos usualmente para hablar a los católicos, ¿verdad? Que es el 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí está hablando precisamente de ser humildes, ¿verdad? Y sigue diciendo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Voy a regresar, no debería de haber leído así, pero voy a regresar del 1 hasta el 8 y lo voy a leer rápidamente. Aparte de lo que ustedes han encontrado, solamente quiero que juntos vayamos analizando esto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y
y los fariseos. Y cuando Jesús está hablando de la cátedra de Moisés, está hablando de lo máximo que estos tipos se creían. O sea, ellos sí se pueden sentar a lo máximo, se cree que conocen todo exactamente. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Verdad? Jesús está, aquí se oye como que un poquito confuso, porque dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, lo que Jesús está recordando aquí, se está poniendo a nivel qué cosas sí son bíblicas, qué cosas sí eran parte de la ley y qué cosas no eran parte de la ley. Y eso es sumamente importante para nosotros, porque cuando hablamos de eclesiología, que es el estudio de precisamente la iglesia, incluso se toman situaciones como la administración. ¿Por qué se hace así? Porque en una iglesia hay diáconos, porque en esta iglesia no hay diáconos, y todo ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado y saber separar bien, porque hay cosas que no necesariamente tienen que ser como nosotros creemos, porque ni tan siquiera bíblicas son, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque Jesús lo que está haciendo aquí, está viendo y está hasta cierto punto, tenemos que ver qué tanto nosotros conocemos las Escrituras. Es por eso que nuestro deseo como líderes es que la iglesia pueda decir constantemente, y aquí es donde nos van a llamar a nosotros legalistas. La pregunta que nosotros debemos de tener siempre en todo lo que nosotros hagamos, incluyendo la liturgia de la iglesia, ¿es esto bíblico? Ese es el problema, porque la situación no es solamente que conozcamos la Biblia, sino que la podamos poner en práctica. Hay dos cosas muy esenciales en el creyente. El primero es el conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. Y lo otro es la práctica. ¿Verdad? Muchas veces tenemos esto, pero el problema es cómo lo llevamos a práctica. ¿Cómo pongo yo esto en práctica? Ese es el problema que muchos de nosotros podemos tener, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia en general tiene tanto que decirnos, es tan profundo y ha dicho cómo nosotros nos tenemos que comportar, pero nos cuesta hacer este conecte. Este muchas veces nos puede llevar a problemas. Pero es necesario, aquí en este punto es necesario tener el conocimiento, y cuando la iglesia empieza a hacer prácticas o empieza a tener situaciones o problemas, nosotros vamos a la Biblia y decimos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos está revelando la Biblia? Le decía a Diana, y hace 2 semanas yo mencioné una muchacha que dice que es profeta, se llama Esther Barranco. No sé cuántos de ustedes la han escuchado. Esther Barranco tiene una radio y es profeta. Y hace un año, si no me equivoco, dio una... Esto es solamente una comunidad, se da en una comunidad salvadoreña, no se da en todos, una comunidad salvadoreña cristiana. Porque la señora dijo que iban a matar a Bukele para tal día. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No se dio la situación. No se dio para nada. Entonces, el muchacho que la presenta habla precisamente bíblicamente por qué no se iba a dar. Y me gustó porque él dice, puede sonar muy bien, puede sonar como que es bíblico, y ella ha hablado de algunas cosas que sí se han cumplido, pero al final del día, cuando nosotros reconocemos que la palabra de Dios es todo, entonces va primero a esto y después va a la práctica. Y ese es el problema. Imagínese usted, imagínese que el aspecto de los escribas y los fariseos es que había cierto conocimiento de las escrituras. Quizás algunos hasta ni sabían eso, pero aparte del conocimiento habían añadido más. De los 613 habían añadido, había esto y esto, tras que esto no lo podían cumplir, imagínense estos más. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo llevó a la práctica? No podían cumplirlo, porque seguían reconociendo o querían ellos mismos ser capaces de cumplirlo, pero los demás no podían. Y ahí es donde había exacto, no había el mismo nivel. Entonces, a esto es precisamente lo que Jesús se refiere. Sigo leyendo ese. Miren, ¿dónde me quedé? 4, vea lo que dice.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ya Jesús lo está exponiendo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos o los flecos de sus mantos. Las filacterias eran unas cajitas, por dentro estaban algunos mandamientos, y entonces cada paginita tenía 4 columnas y allí las escribían y las tenían enrolladas y usualmente las ponían sobre su cabeza y las ponían en sus cintos. Entonces cada vez que iban a ir a orar o a hacer algo en el templo, donde lo fueran a hacer, los hombres se encargaban de llevar eso. Y los flecos son esos, ¿cómo les llamo? Usted sabe las cortinas que a veces cuando cuelgan con unas pelotitas. Porque le ponen a la toga. Eso. Eso mero. Entonces colgaban. Jesús incluso las utilizó. Y entre más largas y más acolochadas estaban, tenía que ver hasta cierto punto como que eran más santos. Entonces a esto Jesús está. Imagínense hasta dónde Jesús se estaba metiendo. Esto es, para nosotros entenderlo en nuestro concepto, es hasta la Santa Cena toman ustedes una vez al mes y todavía oran antes de tomar la Santa Cena, todavía pasan enfrente del pastor y le dicen, Dios le bendiga, pastor. Y el pastor de regreso le dice a usted, Dios le bendiga, te amo mucho. Pero mire cómo usted se porta el día lunes. Eso es lo que Jesús está haciendo. Y para decirle a un judío, para sacarle a un judío su religiosidad, era tocarle a un venezolano su bandera. ¿Me entienden? No. No. Ah, muy bien. Es que aquí son humildes, aquí no. Eso es lo que Jesús empieza a hacer. Pero el secreto está en que ellos exigen, pero no pueden cumplir. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Legalismo no es si usted viene a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué razón no sería un legalismo? En primer lugar, la persona que ha nacido de nuevo se fija. Vamos a hacer como hacía la banca de atrás. Vamos todos a... ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es bíblico o no es bíblico? Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Y todavía deja un espacio porque dice, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema o el legalismo allí? Tú tienes que venir todos los días, porque si tú no vienes, tú pierdes salvación. O pierdes la membresía de la iglesia. Ese es el problema, y esto es lo que ellos estaban haciendo, pero ni tan siquiera, porque ni se encontraba en la Biblia. Ese era el problema, no se encontraban las escrituras. Entonces ellos decían, no, vamos a agregarle más, vamos a hacer más. A eso le llamamos legalismo. Pero decir, oye, tú tienes que leer la Biblia todos los días. Oh, eso es legalismo. No, eso no es legalismo. Eso es alguien que ha nacido de nuevo y ha comprendido lo que la palabra dice. En tu ley medito de día y de noche. Eso no es legalismo. Eso es una persona que ha nacido de nuevo y desea conocer a su Salvador. Y es bíblico. Es bíblico. En toda la Biblia vemos y se nos manda. Ahora, el problema, una vez más, es cuando hablamos de mandamientos. Seguimos. Les tocó a ustedes, ¿verdad? Oh, no, me quedé en el 5. Vean lo que dice el 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Siempre los fariseos se querían sentar al frente. Eres fariseo. Pero vieron que dijo, no, a Diana no, le dijo a la esposa. Lo cambiamos el próximo domingo. Por eso David se siente, esos humildados de allá atrás son humildes. Richard, no importa, seguimos
Sí. Dice 7, y las salutaciones en las plazas que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. El 13 en adelante, segunda fila, por favor. ¿Quién tiene? Ah, son ustedes, ¿verdad? Perdón. No, ¿quién tiene del 13 al 16? 13 al 18. Esta fila, esta aquí. Ah, ok. Denle pues, denle. Lo leo rápido. Exposición. 16, 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se acuerdan del pasaje? El que no está conmigo, ¿qué hace? ¿Verdad? Hay de vosotros, dice el 14, y sería bueno que fuera a su casa a estudiar ese hay en el Nuevo Testamento. Okay. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. O sea, el prosélito eran los gentiles y se convertían al judaísmo, ¿verdad? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿No le parece que leer? ¿No le parece que Jesús está siendo demasiado fuerte acá? ¿No sería tal vez que deberíamos de cuestionar a Jesús y decir, Jesús, ¿dónde está tu amor? Porque seguramente si les hablaras bien, entonces quizás se conviertan. ¿Verdad que muchas veces podemos caer nosotros en ese problema? Pero sigue diciendo 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el otro el templo es deudor. Insensatos ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es mal, bla, bla, bla. Ok, ¿qué tienen ustedes? Como palabra fuerte, Ale, en el 18 con el Telea dice, no saben nada, son unos tontos. O sea, hablando de hablar fuerte, o sea, son tontos, no saben nada. En otra versión dice que son insensatos y ciegos. La cuestión es que es el hecho de imponer algo, o sea, wow, que descarado, ¿no? Imponer algo que ni siquiera ellos mismos son capaces de cumplirlo. Sí, son hipócritas, no oyen lo que practican, alejan a otros de Dios, se aprovechan de los demás y... Se aprovechaban de las viudas, ¿no? Sí, se enfocan más en las reglas humanas que en lo que realmente importa. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Siguiente, gracias. ¿Quién tiene el 19 en adelante? Nosotros. Dale. Lo leo. Allí la exposición. Lo leo. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Todos entienden más o menos lo que Jesús está hablando aquí? El problema del juramento en los judíos era bastante grande. Hermanos, yo quiero que usted trate lo mejor que pueda de meterse en las chanclas de Jesús, de los judíos y de los fariseos. Esto era... No sé qué es lo más grande para nosotros, hablando no solamente en cultura, sino también en cuanto a religión. Por ejemplo, yo no sé usted, pero que alguien diga una mala palabra en contra de Dios, para mí es chocante y tengo que decir algo, sea quien sea. Entonces, era algo pero tan fuerte para los judíos, lo que Jesús le está sacando los trapitos al sol, era tocar tanto nervio en los fariseos. Y en los judíos era sacar lo más sagrado para ellos en muchos aspectos que él está hablando aquí y ponérselos en la cara y decirles, estos son ustedes. Y no solamente el hecho de que lo que Jesús está diciendo, sino quién Jesús era para ellos. Sino cómo miraban a Jesús. ¿Quién eres tú para venirme a decir a mí cómo debo de yo vivir mi vida? Y encima de eso, cómo yo debo de ver la ley. Jesús. En algún momento, cuando Jesús regresa a su aldea, ¿qué dijeron de él? Este no es el que vivía allá en la 70 Saint Trail. Es el que vivía ahí en la 70 Saint Trail, en Franklinton. Ese es un nadie. Ese no es nada. Es el hijo de María.
Y ahora ese hijito de María, ese carpintero, venía a enseñarle a los que se habían posicionado. Tenían una buena posición. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Algo más? Ustedes. Había apariencia religiosa. Apariencia. La parte que cuando le dice, bueno, ya me voy más lejos. Dale. Dentro de tu pasaje. Yo puse que no importaba qué tan limpio lucían por dentro, por fuera, si por dentro tenían el corazón sucio. Eso es en el 25. En el 25, me faltó. Le daban importancia a pequeños detalles y a los grandes pecados los obviaban. Eso era en el 23, creo. Okay. Igual, no querían, en pocas palabras Jesús decía que no quería cosas materiales, sino el corazón. Okay. Igual, se niegan a la hipocresía religiosa. Ahí entra que yo no quiero una apariencia religiosa, sino un corazón real. Okay. Muy bien. 20 puntos, Richard. Eran hipócritas y se preocupaban por pagar hasta el más mínimo diezmo, pero no le prestaban atención a los fundamentos importantes Que eran lo más grande. Es más, en cuanto al diezmo, cobraban un poco más. Ni tan siquiera se limitaban a ese punto, sino que era un poco más. Quiero que veamos el 25, ¿verdad? Que es lo que decía Angie. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26, limpia primero lo de adentro del vaso y lo del plato, para que también lo de afuera esté limpio. ¿Se acuerdan qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que sale o lo que sale, verdad? 27, hay de vosotros, escribas hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. En la ley, si usted se va a Levítico, ellos ni tan siquiera podían tocar un sepulcro. Y eran blancos, estaban blanqueados, y entre más blancos y limpios lo tenían, mejor para ellos. Entonces ellos no se atrevían ni a tocarlo, ni tan siquiera a caminar sobre uno. Ellos no se atrevían para nada ni a caminar ni a estar muy cerca de uno de los sepulcros. Pero Jesús les dice, ¿ustedes se preocupan por tocar uno de esos cuando por dentro ustedes están muertos? Y después, más adelante, Jesús les dice, el 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y los adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, nos hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Imagínense hasta dónde Jesús los está culpando. O sea, yo tal vez con el primero, el segundo hipócrita, no solamente me hubiese sentido incómodo predicarlo, sino que me hubiese bajado por la misma culpabilidad que yo tengo. ¿Sí me entiende? O sea, el segundo hipócrita, ustedes hipócritas, yo digo, no, mejor me bajo porque primero voy a verme yo. Pero en este caso Jesús, lo peor de toda esta situación es que la Biblia dice que Jesús mira y pesa las intenciones y los corazones de cada quien. Entonces Jesús no es que estaba equivocado. Jesús estaba hablando con autoridad. No solamente porque veía lo que ellos estaban haciendo, pero imponían en el resto de las personas su estilo de vida. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá
sobre esta generación? ¿Ya entendió lo que es entonces legalismo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley, y no solamente de la ley mosaica, porque aquí Mateo no hace énfasis en la ley mosaica, sino que está haciendo énfasis en la ley de Dios. Entonces, la primera pregunta, si queremos ir en cuanto a esto, son los principios morales, los principios bíblicos, ¿verdad? Que realmente son lo mismo. ¿Qué principios son importantes para nosotros como creyentes? ¿Qué principios? Porque, hermanos, yo en Nueva York, nosotros, la iglesia en Nueva York, donde yo soy, yo siempre me ponía un traje todos los domingos. Yo no me ponía jeans, jamás me ponía un jeans un domingo. ¿Puedo decir que soy más santo que otro que se ponga jeans? Claro que no. Claro que no. Y Jesús no está hablando de eso. Jesús no está diciendo, Él vino en shorts y yo, y todavía con las piernitas, Richard. Él vino en shorts, yo vine en jeans y por lo menos una camisa de cuello. El otro miércoles viene en pijama. El otro viene en traje. Jesús está hablando de eso de que es malo uno lo otro. No, Jesús no está hablando. Jesús tiene dos problemas. Bueno, no Jesús, pero Jesús está hablando de dos problemas. Primero, ustedes no hacen como tienen que hacer. Segundo, están añadiendo el legalismo de ustedes que ustedes tienen es profundo. Y tercero, ustedes están muertos por dentro. Ustedes se pueden poner traje el domingo o se pueden poner shorts. Pero el estilo de vida es lo que Jesús ve. Entonces yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Pero muchas personas dentro de la iglesia pueden confundir entonces esa parte y decir, bueno, como lo de traje y lo de vestido, yo voy a vestir como yo quiero. O sea, no hay una ética tampoco. Entonces, como no lo dice la palabra, entonces yo lo hago. Por eso. Sí, no, yo sé, pero hay gente que va a la iglesia como que voy para el cine. O Claro. como que voy para. Entonces dirá. Yo creo que definitivamente ocupemos la pregunta que hemos estado haciendo. ¿Es bíblico? O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Dice la Biblia algo acerca de eso? Y si no, ¿qué pasajes pueden aplicar a eso? David. Como por ejemplo el versículo que dice que las mujeres se vistan de manera decorosa, se puede tomar como, pero no al extremo, ¿no? Que es lo que estamos hablando ya, pero tomar una referencia bíblica de qué sería vestirse de manera... Claro. Pero yo pienso que a la fecha hay personas en la iglesia, en X iglesia, donde todavía el vestir no lo han aplicado. En el sentido como que o se van muy al extremo o lo ponen como, por ejemplo, yo voy a subirme allá arriba a tener una alabanza, pero no hay una ética. O sea, que me voy a poner el pantalón más apretado y desde allá arriba yo voy a cantar. O como la palabra que usted usa, no hay reverencia. Eso. Ok. Entonces no sé si entra... La gente le da igual. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún otro escriba? No, yo digo porque no sé. Miren, aparte del pasaje que habla David, hay otro pasaje también donde Pablo dice, bueno, hay dos pasajes. Uno de ellos dice que nosotros, lo que nosotros hagamos, aun cuando comemos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si yo voy a hacer algo en la iglesia, mi primera pregunta sería, ¿glorifica esto a Dios? Si soy fariseo, yo voy a ver por afuera solamente. No estoy diciendo que no, solamente. Yo siempre digo, cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena, hay otros pastores que no lo enseñan así, dice Pablo que nos examinemos. De nada me sirve tomar la Santa Cena si yo no glorifico a Dios, porque en la condición que lo estoy haciendo no es correcta, no está glorificando a Dios, ¿verdad? Pero yo como pastor no sé, yo no puedo decir, usted no agarre, vaya, siéntese.
Yo no lo hago, no lo puedo hacer, ¿verdad? No es ético de mi parte, sino que mi tarea nuestra tarea es jalarlo a un lado, ¿verdad? Y tal vez decirle, oye, sabes que no deberías, etc. Ahora bien, considerando eso, ¿verdad? En el caso de hombres o mujeres, por ejemplo, en el caso de no está mi hija aquí, ¿verdad? En el caso de mis hijas, yo entiendo que una es más grande que la otra. Y entendemos también que una puede ser un poquito más grande en cuerpo que la pequeña. Entonces, tengo que considerar si la manera que está vestida puede enseñar demasiado y puede causar un problema. ¿Verdad? Eso es uno. Porque mi pregunta sería, si la Biblia me dice a mí que tengo que glorificar a Dios con todo, tengo que cuestionar aún mi vestimenta. Uno. En segundo lugar, el apóstol Pablo también dice, pero hágase todo decentemente y en orden. El problema es cuando nosotros hablamos de principios morales, desafortunadamente no todos son los mismos que otros. Desafortunadamente. Pero bíblicamente la pregunta sería, en Corintios, Pablo también tiene problemas con algunos hermanos en la iglesia. Por ejemplo, las mujeres que se estaban cortando el cabello. Había un problema grave en eso. Imagínense que yo venga a ustedes, las hermanas, sobre todo las que tienen pelo más largo, y les digo a ustedes, te tienes que cortar el cabello. Te lo tienes que cortar porque la Biblia dice... Pablo empieza porque había un problema en Corintios con las mujeres y con las prostitutas, este prostíbulo que había un problema, y hasta cierto punto puede parecer que era un problema de testimonio. Y ahí es importante también. Entonces estamos hablando de decencia, estamos hablando de condición espiritual, estamos hablando de glorificar a Dios y por ende también estamos hablando de testimonio. Ahora, el problema con muchos cristianos en general, el problema que tenemos es, a mí no me importa lo que piense mi vecina, o a mí no me importa lo que Richard diga, total, yo tengo calor y yo voy a venir en shorts. No vuelvo mañana. Entonces, ¿qué me dirías, David 1? Presente. Si Diego viene mañana y me dice, oye, tú tienes tatuajes, pastor, háztelos. Háztelos. Me quiero hacer uno desde acá y que me llegue hasta el dedo gordo del pie. Háztelo. Es más, voy a buscar una ofrenda. ¿Estarías de acuerdo o no? No. ¿Por qué no? El pastor le dijo que estaba bien. ¿Qué le dicen ustedes a sus jóvenes cuando les dicen que se quiere hacer un tatuaje? ¿Qué les dicen? O un arete. Que espere que cumpla. Que espere que cumpla 18, ¿ok? Se lo digo la vida. Ajá. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya en este caso se estaría comparando. ¿Me estaría Se estaría comparando. ¿Con quién? ¿Conmigo? Sí, con Okay. otra persona. Con otra persona, ok. Por ejemplo, claro, ya por su identidad, porque una persona lo tiene, él quiere hacérselo. Y él no sabe si en este caso tú lo hiciste cuando estabas, no sé. Tarado. Ok. Ok, ya va. Voy. Yo sé que ahorita me quieren caer varios Tengo encima. la respuesta correcta. Ok. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pregúntale a tu mamá. Ahí está. Eso está bueno. ¿Viste? Isabel 3:16. Eso se llama evadir tu responsabilidad. Ok, estamos hablando, voy, espérame. Estamos hablando de, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que escribí aquí? Conocimiento, ¿verdad? Y práctica. Ahorita yo tengo dos metas como pastor. Tenemos dos metas como pastores. Nuestra meta. Actually, yes, that's very true. Actually, she's not wrong. Ok, lo primero es conocimiento. Hasta ahorita creo que hemos dado
no hemos basado en mucho conocimiento. Hemos tratado de ser lo más profundo que podamos, ¿ok? Hemos tratado, no nos juzguen por favor. Y segundo, ahora nuestra meta es hacer esto, conectarlo. Esa es mi otra meta, o es nuestra meta. Tenés el conocimiento, ahora voy a practicarlo. ¿Cómo se mira un creyente? Eso. ¿Cómo se mira un creyente? I want to see how a Christian looks. Oh, he's with shorts, but he's a good person. ¿Cómo se mira un creyente? ¿Cómo se mira usted en el trabajo? De manera que la gente mira a Edgar y dice, no, yo tengo que sacar a Edgar de aquí, ponerlo aquí y aquí está el resto. This guy is not the same. This dude is not the same. This guy is different than this. Esto ocurre acá. El otro día alguien me preguntó, no sé, de verdad, me preguntó un joven, me dijo, hey, ¿qué me dirías, pastor, si me pongo? Le dije, serías la niña más preciosa que he visto en mi iglesia. Ok, su hijo, un joven, tu nieto, tu hijo, tu primo, te dice que quiere hacerse un tatuaje o quiere ponerse un arete. Y que glorifique eso a Dios. Una de las respuestas es que Ok. y si usted se lo diría, en este caso que le dirían a todos ustedes, deberíamos ser seguidores de Cristo, no seguidores ni siquiera de nuestros padres. Ok. ¿Alguien más? Porque la tía es pregunta, ¿verdad? No. Ah, ok. ¿Recibiste el texto que te pasé, cuñado? Está bien, pero Eso lo leíste el texto. que en la Biblia, si alguien me preguntara eso, yo le diría que en la Biblia dice que uno es templo de Dios. Entonces, si uno lo hace... Okay. That's fair enough. Okay. ¿Alguien más? Ajá. ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? Camila. ¿Qué dijo Camila? Que la intención. Muy bien, la intención. Pastor, también se habla que debemos ser luz. Y si, o sea, no reflejamos ¿Cómo nada. daña un tatuaje No reflejamos nada. no ser luz? Jóvenes, I'm looking after you guys. Si se pone un brillo. Que se la ponga un brillo. Mira, hasta la clase. Ni el chavo se atrevió a tanto. Ok. Pero, Ok. Porque, voy, perdón. Hold that thought. ¿Cuántas veces, en primer lugar, nuestros hijos usualmente en ciertas cosas no nos van a oír, escuchan a alguien más, a veces? En segundo lugar, yo quisiera pensar que si en algún momento mis hijas se le acercan a usted, ustedes pueden hablarle bíblicamente. ¿Verdad? Porque esa es mi meta, no solamente como pastor, sino como pastor en mi casa. ¿Verdad? Lili. Es un tema de convicciones, en cuanto a poner en práctica el conocimiento, vas a actuar en base a tus convicciones. Porque he visto muchas personas que están continuamente en una iglesia, y están formando otras, enseñando, y sus hijos tienen tatuajes. Y yo digo, wow, pero nacieron en un hogar cristiano y todo, pero sus hijos tienen tatuajes y tienen estilos. Entonces, yo digo, bueno, no voy a decir a quienes que me han preguntado eso. Dilo. Si fue Estefanía, dímelo. Y lo que les digo es que te dice el Señor al respecto, porque una cosa es lo que tú quieres hacer, lo que a ti te provoca hacer, lo que la tendencia te impulsa a hacer, pero ¿qué te dice el Señor al respecto? Y si es lo que tú estás decidiendo va en contra de lo que el Señor te dice, pues ahí tienes la respuesta. Claro. Yo voy un poquito más a lo que tú estás diciendo y lo digo porque en el caso de mis 3 hijas, tengo que entender 2 cosas, dependiendo de la edad de los hijos. Pero en este caso la convicción, los fariseos nunca tuvieron una convicción. Por eso vivían como vivían. Porque los fariseos nunca fueron salvos.
una persona que no tiene convicción, una persona que no tiene a Cristo, no puede tener una convicción. Por eso el domingo cuando prediqué, Dios tiene que agarrar el Espíritu Santo, ponerlo en Richard, para que entonces él pueda decir cuál es mi convicción. Sí, podemos fallar, va a pasar. Pero la pregunta primero, ¿verdad? Como tú lo estás diciendo o parafraseando un poco más es, ¿qué te dice Dios? Porque sí, dice que somos un templo del Espíritu, dice que tengo que glorificar a Dios en todo lo que hago. Y la pregunta sería, ¿glorifica a Dios eso? Y hay jóvenes que yo he tenido que incluso me dicen, sí, pero me voy a tatuar un versículo bíblico, ¿verdad? O el versículo favorito de mi abuelita. Entonces, la pregunta en este caso es ¿dónde está la convicción? Pero antes de llegar a nuestros hijos, ¿dónde está tu convicción? Yo tendría que preguntar la convicción del padre. Porque si yo no he enseñado lo suficiente, y hermano, créanme que yo soy el primero, si yo no he enseñado lo suficiente, entonces jamás va a haber convicción. Porque si la palabra de Dios nunca ha llegado a la maceta, pues entonces nunca va a florecer. Porque nunca va a haber convicción. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros, hey, lo que tú estás haciendo no es bueno. ¿Sabe cuál es el problema que yo tengo muchas veces con esto, con los morales, con los principios morales? Y por eso es de que todos nosotros tenemos diferente. Ahora, yo no sé, hermano, yo no sé si yo lo hago diferente con mis hijas, yo no sé si usted lo hace diferente con sus hijos, yo no sé si soy demasiado fuerte en mi casa para que se mantengan estos principios morales, pero mi pregunta es, si todos pensamos bíblicamente, ¿acaso nuestros hijos no deberían de escuchar lo mismo en todas las casas? ¿Acaso nuestros hijos, en cuanto a los principios morales, sabemos que mentir es malo? Sabemos que mentir es malo, pero ¿por qué yo lo hago en cositas así chiquititas? Esto no es tan mal, pero que tú me mientas, pero que tú no fuiste a la escuela hoy, eso es una gran mentira. Pero lo que yo hago no. Que eso es lo que hacía el fariseo. Eso es lo que hace el fariseo. Entonces, Pablo dice, y la Biblia es difícil porque no podemos aplicar muchas veces la Biblia. Y por eso tenemos que estudiar y profundizar para que estas dos líneas se puedan conectar. Los fariseos nunca comprendieron que tuvieron al Mesías enfrente de ellos. Ellos nunca comprendieron que el Hijo de Dios estaba enfrente de ellos. Y la iglesia muchas veces no se ha dado cuenta que lo que se está diciendo es palabra de Dios. Pero no lo hemos entendido porque no es tan profundo, porque no me gustó. No es palabra de Dios. Y me levanto y tengo que salir. Y regreso. Es palabra de Dios, pero it's okay. Next Sunday I'll hear it again. No es tan importante hoy. Total, me perdí hoy, pero mañana va a ser otra cosa que el Señor va a utilizar. No, es constancia en el Evangelio, que al escuchar el Evangelio mi fe crece. De manera que cuando mi fe crece, David compartía conmigo algo el otro día, que estábamos hablando de, ¿qué salmo era? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Perdón? 37:4. Y te quería hacer un dibujito, lo que tenía en la mente del mundo. Deleítate. Okay. Pablo le decía a David, compartimos esto, dentro, el que está en Cristo, nueva criatura es. Primera de Juan, Pablo constantemente las cartas paulinas o las epístolas no son cartas no dirigidas a alguien en particular,
Siempre Pablo está diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde fallamos? Digamos nosotros, haciendo teología los dos. ¿Dónde fallamos nosotros? Es que nosotros estamos fuera de Dios, no nos deleitamos en Jehová. Entonces cuando pedimos y Él no cumple, es fatal. ¿Por qué? Porque en primer lugar ya estoy fuera de su voluntad. Y aquí va parte de la respuesta que quería dar el otro día. ¿Y cómo tú sabes? En Jehová, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hablamos de que estar en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechos nuevos. Pero cuando yo pienso igual y deseo lo mismo que hace 20 años, algo no ha sucedido. Cuando yo estoy en Cristo, yo soy transformado. Y lo que yo pedía antes, ya no son lo mismo. Mis convicciones, el Espíritu Santo, la iglesia necesita el Espíritu. Miren hermano, yo creo en el Espíritu Santo y lo creo como perfecto bautista hueso colorado. Yo creo que aquí Elizabeth y yo somos los más bautistas de hueso colorado. Si fuera por nosotros, 2 himnos por domingo. Legalista. No olvidaba. Me da nervio, Escúcheme. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Joel, Ezequiel lo promete, pero tendráis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Lo que quería decir el domingo en cuanto a los muchachos con los que nosotros hermanos, yo nunca en mi vida había visto al puro diablo en la cara. Pregúntenle a ese hombre. Un tipo de 17 años, casi del mismo tamaño de él. No, me hace pedacitos. Eso es lo que yo les digo. Esos muchachos salen del edificio y están dispuestos a despedazar lo que se encuentre. Por eso les digo a mis jóvenes, un día se van a encontrar con uno de estos y los va a hacer pedacitos. Tremendos tipos, 16 años. 16 años se están protegiendo en el edificio porque si van a la escuela los van a matar. Y por eso yo creo que necesitamos un milagro, y el milagro más grande que una persona experimenta es el cambio de corazón. Si el Espíritu Santo no está, no va a haber convicción y el conocimiento nunca va a bajar. Nunca va a bajar porque no sabemos cómo ponerlo en práctica. Y no solamente es que no sepamos, es que no podemos y no queremos. Les pondré un corazón nuevo y haré que ustedes me obedezcan. O no está el Espíritu Santo en mi vida, o Dios es un mentiroso. Porque Dios prometió que si tengo un nuevo corazón, yo voy a obedecer. Dígame usted quién está mintiendo. Primera de Juan dijo que si ustedes dicen que aman a Dios, ustedes van a obedecer. Pero el que no, ¿qué dice Juan? No lo es. Ahora, que alguno de ustedes, representantes, me diga que lo que acabo de decir es ¿qué? Legalismo. Dígame qué es legalismo. Todo lo que le he dicho es Biblia. Y todo lo que le he demostrado es lo que la Biblia dice, no lo que yo vivo, sino lo que la Biblia enseña. Y Jesús, el mismo problema que muchas iglesias tienen, lo está viviendo. Dice, ustedes, Isaías, ustedes de labios, ustedes cantan bonito el domingo, tocan muy bien, ustedes predican más o menos, bueno, más o menos por boda. Se visten bonito el domingo, ¿verdad? Algunos nos tratamos de vestir más o menos. Se visten más o menos. Las hermanas ahí están, se levantan temprano y... ¿Por qué no lo hace un día cuando va a trabajar? ¿Ah? ¿Por qué el domingo sí?
Ok. La palabra de Dios es lo más importante. Amén. La palabra de Dios es lo máximo para nuestra iglesia. Es nuestra mayor autoridad. No nos vamos por otra cosa, no nos vamos por el profeta, no nos vamos por no sé quién. La palabra de Dios es afirmada por los profetas. Vamos a Amós. Les voy a dar cita bíblica rapidita y presta atención a lo que les voy a dar, ¿ok? Vámonos a Amós. ¿Amós es un profeta mayor o menor? Ah. Ok, muy bien. Voy a darle cita bíblica rápido. Hermano Richard. Ok, vámonos con Amós. Vamos a ver si los tengo bien. Amós 4:4. Angie, Amós 5:5. David 1. Amós 3:2. Hermana Isabel. Fíjate el respeto. Fíjate. Hermana Isabel, si me hace el favor de leerme Amós 5 del 4 al 6. Hermana Evelyn. Pastor, pero ya dijiste Amós 5:5. Entonces le estás diciendo a ella de... Entonces 4:4 y 2 y 5:5. Tenés razón. Alguien que me lea, al que le di 5:5 que me lea 4 al 6. Y hermana Isabel, entonces léeme el 8:5. Luego, hermana Evelyn, Amós 2:7. Léame el 3:15. Vos léeme el 6:6. Norby, léeme 7 del 10 al 12. Con ese vamos a terminar. ¿Okay? Ese me lo lees con fuerza y... Así como la fuerza que le da. ¿Ya? Ok, ¿quién era Amós? ¿Quién fue Amós? ¿Quién era Amós? Pastor. Ajá. Cultivador de higos. ¿Cultivador de qué? Higos. Higos. No de hijos. Higos. A quien Dios ¿Qué más? ¿Quién era Amós? Profeta menor. Ajá. Ok. Vamos. ¿Cuál es el problema en la vida de Amós? ¿Quién tiene el primer versículo? Ok, esperen esto. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era la tarea de los profetas cuando hablamos de la palabra de Dios? ¿Cuál era la tarea de los profetas? Anunciar. Muy bien. ¿Qué anunciaban? Ya sé lo que me van a decir. Vayan un poquito más profundo. Ya te estoy viendo la cara, Chelo. Ya sé que me vas a contestar, pero no. Vaya un poquito más profundo. ¿Qué anunciaban? Anunciar las virtudes que nos llamó de tinieblas a luz. Dos cosas anunciaban usualmente los profetas. Instrucciones, muy bien. Chelo. Juicio. El problema en ese tiempo siempre era casi el mismo. Uno, idolatría. Se apartaban de Dios. Eran abusadores, abusadorcitos, especialmente los ricos. Se habían olvidado de las viudas, se habían olvidado de los pobres. Y el caso de Amós fue muy fuerte también y tenía que ver con eso. Veamos el primero, hermano Richard. Entren en Betal, y pequen, multipliquen en Gilgal. Las transgresiones traigan su sacrificio cada mañana, su diezmo cada 3 días. Hagan lo que quieran. Ok. Siguiente. Yo, 5:5. Pero no busquen a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia.
Ahí viene el juicio, ¿verdad? Ok, muy bien. Next. El 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Juicio. Ok. ¿Quién más? 8:5. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? ¿Qué hacían? Trampa. Ah. Ajá. Siguiente. 2:7 te di. Ajá, dale. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. Wow. ¿Cuántos de ustedes les da coraje en la injusticia? ¿Cuántos de ustedes son guerrilleros aquí? O sea, cuando miran una injusticia, son los primeros en pararse. ¡Ah! Lo cojo para mí. Ok, next. Gracias, Evelyn. ¿Quién más? Amós 3:15. Ajá. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas naciones, afirma el Señor. Ok. ¿Qué dos cosas estamos viendo ahorita? Paralelo. Abuso, injusticia y el otro ¿cuál es? Juicio, ¿verdad? Ajá. Next. 6:6, ¿no? Sí, señor. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ok. Arrogancia, injusticia. Ok. ¿Qué más? Next. Creo que 7:10 al 12. 7:10 al 12. Ok, espérame, antes que leas. Cuando hablamos de que es confirmada, para comprender un poco mejor el concepto de la palabra de Dios, siempre usted va a ver, cuando usted lea los profetas, siempre usted va a ver, dice el Señor, así ha dicho el Señor. Todas estas expresiones es una afirmación o era una palabra directa de Dios. De aquí es donde algunos profetas hoy en día agarran y entonces dice, Dios me dijo, ¿verdad? O así dice el Señor, o Dios está diciendo, etcétera, etcétera, con lo que ellos utilizan. Pero en este caso, Amós utiliza mucho y hace un paralelo y dice, bueno, esto es lo que está sucediendo en Israel ahorita. Este es el problema que ustedes tienen. Acuérdense que Dios separa al pueblo de Israel y le da una ética, cómo debe de vivir. Yo entiendo que los demás hacen así. Yo entiendo que quizás los demás tienen ese principio. Los otros pueblos piensan de esa manera. Es más, muchas de las personas, cuando Jesús bota las mesas y agarra a golpe a medio mundo, ¿cuál era el problema? Que la gente que podía vender a los más pobres, los que llegaban para hacer el sacrificio anual, tenían un problema y les decían, oh sí, ustedes no tenemos, miren, nada más tenemos estas 2 coritas tenemos, eso es todo lo que tenemos, queremos hacer el sacrificio como lo tenemos que hacer. Ok, perfecto, esto es lo único que tengo por 2 horas. Le daban lo peor, patas quebradas, alas rotas, animales con manchas. Acuérdense lo que tenía que hacer. Entonces Jesús dice, hey, ustedes son unos vivarachos y son unos ladrones. Si algo Dios constantemente desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento está haciendo, es hablando de la injusticia. Por eso cada vez que nosotros hablamos de la justicia de Dios, que habíamos hablado de 3 justicias, pero cuando hablamos de la justicia de Dios, es que Dios espera que nosotros siempre hagamos lo correcto. Porque Dios siempre va a hacer, ¿qué? Lo correcto. Dios no puede hacer algo que no sea correcto porque va en contra de su naturaleza. Por ende, el creyente tiene que hacer lo que es correcto, porque si no hace lo correcto va en contra de Dios. Entonces, Amós, si usted lee todo Amós, léalo. Habla, dice lo que tiene que decir, habla palabra fiel. Ojo con eso, maestros, predicadores,
habla palabra fiel. Y aquí está el resultado. ¿Qué dice, hermano? Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. ¿Qué pasó? No aceptaron la palabra. ¿Y qué hacen? Vete de aquí. Señor, tu predicación es demasiado fuerte. La tierra no la puede aguantar. Mejor, patitas, ¿pa' qué te quiero? Vete. Tu predicación trae demasiado juicio. Nosotros no queremos juicio. Vete. Expulsado. Siempre que usted viva justamente, usted no va a ser aceptado. Y usted reconoce en el caso de Jesús, cuando Jesús dice que Él viene a cumplir la ley, Jesús hace lo correcto. Dice que la palabra de Dios es cumplida por Cristo, o la ley es cumplida por Cristo. No obstante, la razón culminante para la preeminencia de la ley fue su cumplimiento por parte de Jesucristo, el propio Hijo de Dios. Jesús dijo: no penséis que he venido, el pasaje que estamos estudiando, para abrogar. En su encarnación, en la obra de su Espíritu Santo a través de la iglesia, y en su segunda venida, Jesús cumplirá toda la ley moral, judicial y ceremonial, que son las tres de las que hemos estado hablando. Moral, judicial y ceremonial. En primer lugar, Jesús cumplió la ley, como creo que esto ya se los había dado. Jesús cumplió la ley judicial. La ley judicial de Dios fue dada para proveer a Israel de identidad exclusiva como nación que pertenecía a Jehová. Las leyes relacionadas con agricultura, ¿se acuerdan qué tan grande era esto? El problema de los agricultores. Solución de conflictos, la dieta, cómo tenían que comer. Es más, creo que por ahí anda una dieta que se llama Hallelujah Diet. Algunos de estos fueron sacados de acá. Limpieza, vestimenta y cosas como esas eran normas especiales por las cuales el pueblo escogido debía vivir delante del Señor y separado del mundo. Jesús cumplió en la cruz esa ley judicial. Cuidado con eso. En cuanto a la ley judicial, ya que algunos de ellos, como habíamos dicho, no nos pertenecen a nosotros. La segunda que es importante saber si aplica a nosotros es que Jesús cumplió la ley ceremonial. Hebreos 10, del 19 al 22 dice lo siguiente: la ley ceremonial regía la forma de adoración de Israel. Punto. ¿Entendemos eso? No me voy a venir mañana vestiditas con remolineando y con pañuelos, porque eso solamente lo hacía Israel. Eso no nos pertenece a nosotros. Parte de la ley ceremonial es parte de la cultura que ellos hacen o hacían. Ok, eso tenga cuidado con eso. Los sacrificios eran el núcleo, la ley ceremonial regía la forma de adoración de Israel. Dice, los sacrificios eran el núcleo de toda la adoración del Antiguo Testamento, y como el sacrificio perfecto, Jesús puso fin a todos los demás sacrificios. El sistema levítico, sacerdotal y sacrificial concluyó, aunque el templo no fue destruido hasta el año 70 después de Cristo. Toda ofrenda hecha allí después que Jesús murió fue innecesaria. Simbólicamente no tenían más significado. Incluso antes de la muerte de Cristo, los sacrificios en el tabernáculo y el templo no tenían poder para limpiar del pecado. Solo fueron representaciones de la obra en la limpieza del Mesías Salvador. Eran imágenes que señalaban hacia la manifestación suprema de la misericordia y de la gracia de Dios. La ley ceremonial terminó porque fue satisfecha. ¿Qué dijo Jesús cuando murió? Consumado es.
Puesto que la realidad había llegado, las representaciones y los símbolos ya no tenían lugar o propósito. La noche de la última Pascua de la vida de nuestro Señor, Él instituyó nuestros nuevos símbolos para conmemorar su muerte. Incluso el bautismo cambió. ¿Se acuerda que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y el de Jesús ya era diferente? La ley, con esto termino, ya hablamos del propósito de la ley. Y bueno, por último, la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Cuando hablamos de la ley, no solamente cuando hablamos de la ley mosaica, nos estamos transportando al Génesis hasta Deuteronomio. Y bueno, lo vemos a través de algunas cosas en el Antiguo Testamento, pero ya no lo vemos en el Nuevo Testamento. La escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35, ¿qué dice? Denme 10 minutos y termino. ¿Qué dice Juan 10:35? Solo uno. Just one. Ya lo perdí. Ajá. Juan 10:35. Si llamo dioses a aquellos por quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Okay. Número 1, Cristo enfatiza la inspiración y la permanente autoridad de la Escritura. Número 1, Cristo enfatiza la inspiración y la permanente autoridad de la Escritura. Okay. Y esto es una regla que nuestra iglesia debe de mantener hasta que Cristo venga. Perdón. Cristo viene pronto. Bueno, amén. Gloria a Dios, espero que sí. 2, la palabra de Dios es infalible, o sea, inmunidad de error. No, la Biblia no tiene errores. Sin embargo, lo que sí tiene algunos problemas es ¿qué? No interpretación, traducción. Por ejemplo, creo que el versículo 25, si no me equivoco, leyendo la Biblia interlineal, me parece que el versículo 25, puedo estar equivocado, del capítulo 23 de Mateo que estábamos leyendo, en el original de Mateo no se encuentra, pero se encuentra en Marcos. Ahora bien, hay algunos pasajes o algunas palabras que quizás no están en el original, pero no le modifica el significado original. ¿Okay? Dice, la palabra de Dios es infalible, inmunidad de error, 2 Pedro 1, 19 al 21 y 2 Timoteo 3, 16 17. La infalibilidad de la Biblia significa que es infalible o libre de error en todas sus partes, incluyendo cada palabra. De modo que esta señora, cuando dijo que Pablo era machista, se equivocó ella. Se equivocó porque ella es pastora y quiere seguir siendo pastora. Dios es infalible. También lo es su palabra. Si Dios tuviera errores, su palabra tuviera error. Su palabra no tiene errores. Dios no comete ningún error. La doctrina de la infalibilidad, gracias, de la Biblia se basa en una comprensión de la perfección del carácter de Dios. ¿Sí me entendió eso? Como lo acabo de decir. Jesús representa la palabra o el verbo de Dios. Lucas 4, 16 al 21, Isaías 61, 1. Acuérdense cuando leemos Juan 1, en el principio era el verbo, la palabra. ¿Ok? 2, la autoridad de la palabra de Dios. Es imposible aceptar la autoridad de Cristo sin aceptar la autoridad de las Escrituras. ¿Capish? Si usted se somete a la autoridad de Cristo, usted se somete. Si usted dice que se somete a la autoridad de Cristo, pero no se somete a las Escrituras, usted no se ha sometido a Cristo. ¿Verdad que no puede ser one or the other? Si me someto a Cristo es porque yo me he sometido. Entonces, si la Biblia dice que usted tiene que someterse a su pastor, ¿qué tiene que hacer? Camina finito. Se escucha como un poquito humanista, ¿verdad? Se escucha como un poquito, no. Pero eso dice.
Y dice también que se someta a toda autoridad. Al marido. Hasta el marido dice. Yo no lo dije, no se lo reveló ni carne ni sangre. Si el marido dijo, por aquí nos vamos, usted dos cosas. Se somete, ore por él. Porque a lo mejor no era por allí. No le culpo, hermana. No le culpo porque quizá no era por allí. Pero usted como ayuda idónea, usted ora y cuando no era por allí, usted en vez de decirle, te lo dije, usted dice, mi amor, todo va a salir bien. No pasa nada. No pasa nada. ¿Quién dice así? La nueva David criatura. 3:16. La nueva criatura. Termino con esto, mis queridos hermanos. Es imposible aceptar la autoridad de Cristo sin aceptar la autoridad de las Escrituras y viceversa. Aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Cuántos de ustedes oran y empiezan con la oración Señor? Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les pido? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es aceptar lo que enseñó acerca de la Biblia como algo importante, como algo relacional. Esto es lo más precioso que he conocido en mi vida, aparte de mi esposa, ¿verdad? Pero Eso ya se sabe. man, su vida nunca será igual. Su vida jamás puede ser igual. Los fariseos no comprendieron, tenían y le habían añadido. Maldito aquel que le pone o le quita un punto, una coma. Y eso es para todo el libro, no solo Apocalipsis. Hay unos que dicen Apocalipsis. No, para todo el libro. Este libro, déjeme decirle algo personal. Este libro constantemente me dice, no, sí, shut up. Sí, no, shut up. Keep going. Yo no he visto a nadie que estudie la palabra de Dios a profundidad y sea la misma persona que ayer. Nunca. Nunca. Yo no soy el mismo. Yo no soy el mismo. Aparte del Señor que puede ser mi testigo, ¿sabe quién es? Mi mujer. Y no hay nadie, no lo digo porque ella está aquí, no hay nadie que me ponga más a temblar aparte del Señor. Yo me pongo nervioso, yo no sé vos, pero yo todos los domingos estoy nervioso y ella lo sabe, un poco frío. Y no hay nadie aparte del Señor que me ponga a temblar las piernas más que mi esposa. Porque ella mira, me dice, mentiroso. No hay nadie que pueda conocer su manera de vivir que su cónyuge, que su propia familia. Y diga, tú deberías de estar en la misma posición que los fariseos. No podemos decir que amamos al Señor si no amamos su palabra. No puedo decir que quiero pasar una eternidad con el autor de este libro si ni tan siquiera me interesa este libro. No entiendo. No entiendo por qué yo quiero estar en el cielo con el autor del libro que me parece aburrido. No tiene sentido. Es incongruente. No entiendo. Este libro es mi pan, mi luz. Nunca será igual. Yo le aconsejo, le exhorto, le llamo la atención de que cada vez que Dios tenga que hablar, usted preste su corazón y sus oídos espirituales y verá que hasta su matrimonio, sus hijos y su mujer se van a meter así, miren, automático. Usted hace lo que Dios hace y mire, se somete. Porque la mujer mira a un hombre de Dios, mira a un hombre entregado de rodillas y dice, I have to. Pero los fariseos y los escribas lo conocían, pero nunca lo vivieron. Y por eso Jesús les cayó constante. Preguntas o comentarios, hermanos. Solo para añadir un poquito.
esta clase a mí me recuerda mucho cuando, varias cosas, me recuerda una de las cosas es cuando yo iba a la iglesia desde muy niño, o sea, con mis papás y me enseñaban todo eso. O sea, todo lo que yo aprendía en la escuela dominical, ellos lo reforzaban en la casa. Y cuando empezaste a hablar del tema del legalismo, o sea, me vino un montón de recuerdos, especialmente en la iglesia donde yo crecí. Y, o sea, de ropa, de cómo adorar al Señor sobre el pecado, tener reverencia, etc. O sea, muchas de las cosas me vinieron a la mente y yo inconscientemente se lo he enseñado a Nicolás. Entonces, como lo que tú dijiste, el chiste que, o sea, la iglesia con todo y cosas así, ¿verdad? Pero lo que me lleva a lo que el Señor trajo a mi mente es que hemos perdido, creo que hemos perdido tanta la reverencia del Señor y al crecer a ponernos más viejos, nos hemos acomodado tanto, hemos estado muy cómodos en nuestra relación con el Señor que hemos perdido mucho la reverencia y por ende nuestra fe ha menguado bastante y por eso es que nos cuesta, porque lo que tú estás predicando hoy o lo que tú estás enseñando hoy, la mayoría de nosotros que hemos estado en el Evangelio por muchos años lo hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor trajo a mi mente es, escucha, Norberto, en serio, tengo que recordar otra vez lo que yo te enseñé cuando tenía 7 años, 8 años, 9 años, y porque hemos perdido la reverencia ante Él, en la palabra, en la vestimenta, en nuestra fe, y es un buen recordatorio de esta clase, ¿no? Y esa palabra que puede ser incómoda, porque muchas veces nos la han dicho, oye, son legalistas o son religiosos, pero hasta cierto punto, si lo tomamos con otra perspectiva, yo creo que me enseñaron bien, me enseñaron que tienen que tener reverencia a la palabra del Señor, tienen que orar constantemente, si uno peca, corre inmediatamente y pide perdón, no vivir en eso. Claro. Yo creo que como iglesia nos hemos acomodado mucho en el yo, y por eso que estamos viendo una fe muy cómoda. Yo creo que hay dos cosas, bro, lo que mencionas. En primer lugar, me acordaba, porque hay personas que a mí también me dicen, y yo soy muy claro en esto, y lo comparto con Diana siempre camino a casa, y hay personas que yo entiendo que es chocante y les molesta, a veces en mi manera de predicar o en lo que podamos predicar. Pero hay dos cosas que se vienen a la mente. En primer lugar, todo el mundo nos hemos defendido bajo el hecho de que vivimos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Yo llevo aproximadamente 10 años, vamos para 11 años de pastorear. Y bueno, multiplique, ¿cuántos domingos son al año? 52, ok. Digamos que aquí hay cuenta los que tal vez he estado enfermo o no he estado, entonces usted multiplique, digamos, para hacer 45 domingos por 10 o por 11. ¿Cuántos? 450. Ok, entonces póngale una hora de promedio, es lo que más o menos he estado predicando, sin contar mis miércoles y los años que pude trabajar en canción. Y hay algo que a mí no me cabe en la cabeza, disculpen porque soy un poquito slow. Hay personas que me dicen, pero tú no predicas gracia. Yo llevo aproximadamente 400 tipos de horas hablando de la gracia. ¿Cuál es la gracia? Es decirte de que viene un juicio. Eso fue lo que sucedió con Amós. Ya Dios había hablado muchas veces. Ya Dios había advertido muchas veces. O sea, Dios ya le había dicho, Lili no, Lili no, Lili no. O sea, te está advirtiendo. Ahorita mismo, la iglesia está advirtiendo, Dios está advirtiendo a la iglesia ahora mismo. Ahorita mismo, en este momento, Dios está exhortando y advirtiendo a la iglesia. Entonces, el problema con el humano es que cuando ya viene el juicio y cae sobre sí, dijo, envía a alguien a que le predique a mi familia, manda a Lázaro que venga. Hey, ustedes han escuchado 400 y pico de horas. Y si ustedes ni le hacen caso a los profetas, mucho menos a Lázaro que venga. La iglesia escucha constantemente.
La iglesia escucha. Si con una exhortación no hacemos caso, ¿qué haría si yo le doy una palmadita todos los domingos? Yo le aseguro, hermano, yo estoy más que seguro que si usted profundiza en la palabra del Señor y permite que la palabra del Señor le cambie, usted no se imagina las bendiciones que la roca va a tener. Usted no se imagina. Pero hemos llegado a estar cómodos. Y yo tengo fe que cuando la iglesia, el avivamiento no es lo que puede hacer, ¿verdad? El avivamiento es cuando muchos se convierten y llegan a Cristo. Y yo creo firmemente, escuche, yo soy profeta, pero yo creo firmemente que cuando una iglesia se consagra, grandes cosas ocurren. Yo he sido testigo, mi esposa y yo hemos sido testigos de iglesias de 30 que en 5 años han comprado templo, que han tenido 3, 4 pastores, que han tenido misiones, porque la iglesia se consagró, porque entendió el concepto de un Dios santo y giró su mirada de esto que tenía a esto lo que Él demanda de nosotros. Y hermanos, no solamente florece la iglesia, florece su casa. Yo estoy más que seguro. Yo estoy más que seguro. Y lo hermoso es que el Señor sigue trayendo gente para que usted y yo podamos ministrarnos. Póngase de pie, por favor.